Bueno, como le comentaba un poco más temprano, no hay acuerdos todavía en la Cámara de Diputados sobre la reforma para acotar al Tribunal Electoral y vamos a platicar con Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Gracias por este espacio. Y bueno, más bien yo creo que les echamos a perder su acuerdo a las cúpulas partidistas y lo que hay es una ola ciudadana, una presión ciudadana que no están resistiendo porque no tienen argumentos, porque no tienen ninguna forma de justificar esta traición a la ola ciudadana en defensa de la democracia, de desdecirse de lo que nos prometieron hace unas semanas, de no tocar el Tribunal Electoral, de no tocar al INE, y creo que cada vez se les está complicando más perpetrar este golpe al tribunal. Bueno, comenzó la inconformidad en bancadas de estos partidos por con la manera en que atenta esta reforma contra las acciones afirmativas, Jorge. Pues primero le resta muchísimo, como dicen los anglosajones, enforcement al tribunal, le quita el carácter de tribunal constitucional. Sus sentencias ahora sí que sería como si al árbitro del partido de fútbol le dijéramos, bueno, en lugar de que la tarjeta roja sea una expulsión del que hace trampa, pues déjalo en una recomendación, dile al entrenador que ojalá hable con su equipo. Creo que poner por encima de los derechos políticos electorales, de los derechos constitucionales de los ciudadanos, de los militantes, lo que decidan las cúpulas partidistas es lo más peligroso, y eso a su vez atenta contra todas las acciones afirmativas. Pero además le quita la capacidad de interpretación constitucional que vuelve al tribunal, un tribunal constitucional, y que además no solamente tiene el tribunal, tiene cualquier juez de distrito. Gracias al control de constitucionalidad, al control de convencionalidad, los jueces pueden interpretar la Constitución. Si nada más pudieran leerla, pues no necesitaríamos jueces para hacer exigibles los derechos. Los derechos se vuelven, se cristalizan cuando los puede exigir uno a través de la actuación del Poder Judicial. Y creo que en eso es regresiva la reforma, porque le da todo el margen de autonomía a las cúpulas partidistas, que ya sabemos cómo han venido actuando, no de estos últimos años, sino de varias décadas atrás. Pues sí, se quedan en esos casos cuando todo queda en manos de las cúpulas partidistas, los derechos pues se quedan únicamente en el papel. Estamos conversando con Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, sobre la iniciativa para reformar las atribuciones del Tribunal Electoral. Jorge, ¿se resuelve esto con una modificación que asegura que no se toquen las acciones afirmativas, o el problema es de mayor fondo? Pues no, porque poner cosas enunciativas o declarativas, pero quitarle todas las atribuciones que hoy tiene el Tribunal Electoral no es así, porque además ellos dicen que no es necesario porque ya está en la Constitución la paridad. Eso es un sinsentido. Por eso decía yo, los derechos, una parte se cristaliza cuando están en la ley o en la Constitución, en este caso, pues con una mayor jerarquía, pero los derechos se vuelven exigibles cuando tú tienes poderes judiciales autónomos, independientes, que te permiten acceder a ellos. Esa es la misma discusión que tenemos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la embestida que ha hecho brutal el presidente en su contra. Justamente ahora, por ejemplo, los mexicanos, las mexicanas, muchos tenemos la convicción de que el artículo 21 constitucional y las convenciones, los tratados internacionales de los que México forma parte, impiden, por ejemplo, que se dé este proceso de militarización del país, con todo y el quinto transitorio. Muchos tenemos la interpretación de que aunque la prisión sin juicio esté en la Constitución, es inconvencional, y hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice sí es inconstitucional la prisión sin juicio y el arraigo. Eso lo hacen poderes judiciales autónomos. Si tú lo pones en la ley, pero no tienes poderes judiciales autónomos que te permitan a través de jueces, de magistrados, de ministros, hacer exigibles estos derechos, queda la democracia lesionada. Y yo creo que no hay ninguna justificación para en estos momentos, en vísperas de la elección presidencial, después de haberle prometido a la sociedad civil, el INE y el tribunal no se tocan, hacer una reforma
que limite las facultades del tribunal. No es el momento y no es en favor de la democracia. Ahora, en tiempos de polarización, cuando parece que no se pueden poner de acuerdo PRI, PAN y PRD con Morena y sus aliados sobre prácticamente nada, pues sí llama mucho la atención que en esto pues no tardaron en ponerse de acuerdo. Bueno, es que tanto Mario Delgado como Alito Moreno ya vencieron los periodos para los que fueron electos, tienen una confrontación en ese sentido con el tribunal, y no es tan cierto que no se puedan poner de acuerdo. Justamente la prisión sin juicio la aprobaron juntos PRI, PAN, Morena, ampliar los delitos de catálogo de prisión preventiva oficiosa, la reforma al Poder Judicial, incluso la ampliación de mandato de Arturo Saldívar, la aprobaron juntos PRI, PAN y Morena, la militarización del país, la aprobaron juntos PRI y Morena. Es una polarización discursiva, es una polarización que tiene fines electorales, propagandísticos, pero yo creo que en los hechos las cúpulas, la clase política mexicana, pues tienen mucho más parecido que diferencias. Ellos lo han reconocido, la relación que existe entre el dirigente del PRI y el secretario de Gobernación desde que eran gobernadores, las embajadas que les han dado a los gobernadores del PRI que le entregan sus estados a Morena. Creo que no hay, en la realpolitik no hay una verdadera confrontación. Eso es un asunto discursivo que nosotros hemos denunciado, que no se lleva a la vía de los hechos o que no se confirma en hechos. En el caso concreto de esta iniciativa, ¿qué es lo que los une? Además de lo que ya mencionaste, que se van a vencer los periodos de Mario Delgado y Alejandro Moreno, ¿hay algo más que los une? Que el tribunal les estorba por la democratización de sus partidos. Pascal, tenemos un problema brutal en México y la única manera que un militante, que un ciudadano tiene de litigar una exclusión de una candidatura, una exclusión de un proceso, de revertir injusticias, es a través del Tribunal Electoral, gracias al juicio de protección de los derechos políticos electorales. A ellos, ¿qué les gustaría? Que nadie al interior de sus partidos pueda impugnar sus decisiones. Vienen decisiones relevantes, candidaturas, listas plurinominales de representación proporcional que se suelen imponer con arbitrariedad, y además, pues sí les molestan muchísimo las acciones afirmativas. Dicen, cada vez cedemos más, cada vez nos quitan más espacios, primero las mujeres, luego todos estos grupos que se han ido sumando. Lo ven de esa manera y es una manera totalmente incorrecta, porque cada que crece la pluralidad de representación que tenemos los mexicanos, ganamos todos. Nadie pierde cuando tú tienes a poblaciones históricamente excluidas, invisibilizadas, hoy representadas. No es cierto que las personas, que los hombres heterosexuales, que hemos tenido privilegios sistemáticos, perdamos con la representatividad. No perdemos espacios, son espacios que le fueron arrebatados, de los que fueron injustamente excluidos poblaciones, y creo que es una mala lectura de las acciones afirmativas. Me queda un minuto, Jorge. ¿Qué veremos en las próximas horas en torno de esto? Pues tienen la intención de imponerla por cualquier vía, de colarla, de hacer algún último acuerdo. Están intentando legitimarlo, descafeinarla, contradecir lo que inicialmente plantearon, pero yo lo que pienso es que no es momento para una reforma electoral, que la ciudadanía está muy alerta, muy despierta, muy activa, y que ojalá que logremos frenar este despropósito, Pascal. Pues Jorge, te agradezco estos minutos. Al contrario, Pascal, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de platicar con tu extenso y amplio auditorio. Gracias, Jorge Álvarez Maínez es el coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados.